Capítulo 6. Los hombres dorados. En 1946, cuando Newt Sin tenía 99 años de edad, un grupo de sociólogos en Hawái estaba perfeccionando un concepto cuyo bajo bosquejo les había ocupado durante varios años, y entre sí sugirieron que en Hawái se estaba desarrollando un nuevo tipo de hombre. Era un hombre influido a la vez por Oriente y Occidente. Un hombre que se sentía cómodo tanto en las reuniones de los grandes directorios en Nueva York como en los retiros filosóficos de Kioto. Un hombre enteramente moderno y norteamericano, aunque a tono con lo antiguo y lo oriental. Y el nombre que los sociólogos inventaron para él fue el hombre dorado. Al principio yo creí que tanto el concepto como el nombre tenían su origen en el hecho de que cuando se mezclan sexualmente las razas, el resultado puede ser un hombre ni todo blanco ni todo negro, amarillo o marrón, sino un tono intermedio. Y creí que el concepto hombre dorado se refería al color de la piel del nuevo hombre, una mezcla de chino, polinesio y caucasiano. Por eso, recorría las calles de Hawái buscando a un hombre dorado. Pero con el tiempo me di cuenta de que ese hombre del futuro, esa contribución de Hawái al resto del mundo, dependía para su creación de un casamiento de personas de dos razas distintas. Era un producto de la mente, era una escuela de pensamiento y no un modo de nacimiento. Y un día descubrí, con no poco júbilo, que por espacio de varios años yo había conocido los arquetipos de ese hombre dorado. Si el lector ha seguido esta historia hasta aquí, también él conoce a tres de ellos lo suficientemente bien y ahora está a punto de conocer al cuarto. Y resulta muy interesante, por cierto, que ninguno de ellos, en sentido directo, debe su cualidad de hombre dorado a mezclas raciales. Su intuición del futuro y su rara capacidad para hallarse en la confluencia del mundo las debe a su comprensión de los movimientos que se producen a su alrededor. He conocido una buena cantidad de hombres dorados en el sentido secundario o poco importante. Hermosos chinos hawaianos, excelentes portugueses chinos y capaces caucasianos hawaianos. Pero la mayor parte de ellos poseía un escaso concepto de lo que estaba sucediendo en Hawái o en el mundo. Los cuatro hombres sobre quienes deseo hablar un poco ahora tuvieron ese concepto. Sabían, y con la referencia a su conocimiento, es con lo que deseo poner fin a mi historia sobre Hawái, pues son, en verdad, los hombres dorados. En 1946, terminada ya la guerra, Hawái estaba a punto de irrumpir, aunque tarde, por cierto, en el siglo XX. Hawksworth Hale tenía 48 años y una mañana, cuando habían muerto los vientos alisios y la atmósfera estaba insufriblemente pesada, se miró al espejo mientras se afeitaba y pensó: este año soy tan hombre como lo haya sido o seré en mi vida. Tengo toda mi dentadura, casi todos mis cabellos. No estoy grueso y mis ojos ven perfectamente sin anteojos. Todavía puedo concentrar mi mente en un problema y me produce placer ser la cabeza de una inmensa empresa de comercio. Me gusta ir a trabajar hasta en una mañana como esta. Pero había dos cosas en las cuales ya no era tan hombre como lo había sido. En primer lugar, aquel insensante y duro dolor que comenzó cuando su hijo Bromley pereció al ser derribado su avión durante el tremendo incendio de Tokio en 1945, dando el cuerpo aéreo norteamericano, destruyó literalmente la ciudad.
Más de 70,000 japoneses habían perecido en aquellos violentos bombardeos, igual que pereció la ciudad. Así que, en un sentido, la muerte de Bromley había contribuido a obtener resultados positivos, y después de sus ataques aéreos, la victoria para los norteamericanos estaba asegurada. Pero Bromley Hale era un joven especial. Todos lo decían, y su desaparición dejó un gran vacío, tanto en la familia Hale como en Hawái, un vacío que jamás sería llenado. En sus últimas cartas a sus padres, cuando la muerte ya era una cosa rutinaria para él, y sus compañeros de la escuadrilla de aparatos B-29 les había confiado cuáles eran sus esperanzas y sus proyectos para cuando terminase la guerra, como tenía que ocurrir pronto. Aquella terrible herida sangraba constantemente en el mismo corazón de Hawksworth Hale, pero ese dolor se repetía, y de la manera más cruelmente opresiva, cuando su mente iba hasta las habitaciones del piso superior, donde varias de las grandes familias mantenían a delicadas mujeres cuyas facultades acusaban una alteración superior a las necesarias para su internación. En una habitación como esa, la esposa de Hawksworth Hale pasaba sus días. En la década de 1920 a 1930, en Punahou, Malama Yanders, que tal era su nombre de soltera, había sido una alegre y poética joven, a quien interesaban la música y los muchachos de su edad. Pero con el correr de los años, y especialmente desde los de la década 1940 a 1950, su mente se trastornó y prefería no intentar la comprensión de lo que le había ocurrido a su hijo Bromley, o lo que hacía su hermosa, elegante y enérgica hija Noelani. Su único gozo se producía cuando alguien la llevaba por el valle de Nuuanu hasta la casa de la tía Lucinda, donde las dos mujeres pasaban horas enteras sentadas, hablando de cosas que jamás tenían relación entre sí, detalle al que ninguna de las dos daba la menor importancia. Durante muchas generaciones, los misioneros habían estado despotricando contra los hawaianos por permitir los casamientos entre hermanos y hermanas, y en ningún aspecto de la vida hawaiana era más severo que en ese el juicio moral de aquellos sacerdotes oriundos de Nueva Inglaterra. Sin embargo, esa misma maldición se había apoderado de aquella gran familia entrelazada por casamientos de sus miembros entre sí. Los Whipples se casaban con los Yanders y estos con los Hewlett. Y si hermanos y hermanas no se unían en matrimonio físicamente, lo hacían intelectual y emocionalmente, de tal manera que una joven llamada Jerusha Hewlett Hawksworth resultaba prácticamente indistinguible, ni física ni mentalmente, de una llamada Malama Yanders Hale. Y una y otra tenían que confinarse, en muchísimos casos, en alguna habitación del piso superior de su residencia. Por lo tanto, en 1946, aparte de la muerte de su hijo y la lenta declinación de su adorada esposa, Hawksworth Hale era realmente tan hombre como había sido o pudiera esperar serlo, pero aquellos dos dolores le oprimían y le impedían gozar los últimos poderosos florecimientos de su capacidad. Por lo tanto, concentraba toda su atención en el gobierno del imperio comercial H&H, y al comenzar aquel año crítico, se apoyaba más y más en dos sólidas resoluciones. Jamás cederé ni un centímetro ante mis obreros, en especial si estos son dirigidos por japoneses, que en realidad no entienden nuestra manera de hacer las cosas. Y tenemos que mantener a Hawái tal como es hoy. No permitiré jamás que firmas del continente se introduzcan aquí y desbaraten nuestra economía hawaiana. Contaba para apoyar esas dos resoluciones con la totalidad de los recursos de H&H, que sumaban alrededor de 260 millones de dólares, además del poderío que le proporcionaba la total administración de J&W, cuyo capital alcanzaba ya los 185 millones de dólares.
Otras empresas menores, como Hewlett Son, seguían los pasos de las dos grandes, pues todos reconocían en Hawksworth Hale al hombre capaz y sereno, superior a las pasiones del momento, en quien podía confiarse ciegamente que preservaría aquel modo establecido de vida. Únicamente en su comprensión de lo que estaba ocurriendo debe considerarse a Hawksworth Hale como un hombre dorado. Racialmente era Jaole, de manera principalísima. Emocionalmente era todo Jaole y pensaba en sí mismo como tal. En realidad, por sus venas corría una 16ª parte de sangre hawaiana, heredada de la Ali Nui Noelani, que era su tatarabuela. En 1946, Hong Kong era 5 años mayor que Hawksworth Hale, o sea, tenía exactamente 52, mientras su abuela Nuksin había llegado ya a los 99. Aquel no era un año particularmente bueno para Hong Kong, pues al seguir el urgente consejo de su abuela, compra todos los terrenos de los asustados jaoles quieran vender, se había extendido excesivamente en sus inversiones y no sabía dónde iba a encontrar el dinero para los impuestos imprescindibles para proteger los numerosísimos terrenos que poseía. El comercio de propiedades no había marchado muy bien. Todavía no se había producido la prevista afluencia de turistas a Hawái y existían perspectivas de prolongadas huelgas entre los obreros de las industrias del azúcar y ananás. Hong Kong tenía 7 hijos estudiando, 5 en colegios del continente y 2 en Punahou. Y durante un tiempo pensó suprimir las sumas que enviaba a los primeros y decirle que buscasen algún empleo para mantenerse y ayudar a la familia a pagar los impuestos. Pero Nuksin se opuso terminantemente. Su consejo fue muy simple. Todos los niños tienen que recibir la mejor educación posible y todos los terrenos deben ser conservados hasta que sea materialmente imposible hacerlo. Si esto supone desprendernos de automóviles y comidas caras, lo haremos. Por lo tanto, la Hui de los Qi estaba a raciones limitadas y Hong Kong envió una circular a todos los miembros de la familia que estudiaban en el continente, sus hijos y otros. Solo podré pagar el costo de los estudios y los libros. Si tienes un automóvil, véndelo y busca un empleo. Si tienes que pasar todavía 2 o 3 años más en el colegio, de acuerdo con el plan que acabo de trazar, muy bien. Pero por el momento, no recibirás ni un centavo más de Hawái que no sea para esos 2 renglones indicados. La decisión que más le dolió fue la que se refería a su hija menor, Judy. Tienes que suspender tus lecciones particulares de canto, le escribió. Y fue triste ver cómo ella obedeció. Y precisamente cuando la situación era más difícil, Hong Kong se enteró de que una famosa agencia de detectives particulares estaba investigando todo cuanto se relacionaba con él. Aquella noticia le produjo gran asombro y gradualmente llegó a sospechar que el fuerte había deducido que él pudiera haberse extendido demasiado en sus negocios y estaba recogiendo pruebas de esa sospecha que le permitieran arruinarlo de una vez por todas. Y llegó a la conclusión de que el cerebro de tal campaña era Hawksworth Hale. Su primera prueba más o menos sustancial le llegó no de los chinos, que poseían gran habilidad para resolver los más complicados rompecabezas, sino por intermedio de su amigo Kamehiro Sakagawa, a quien había prestado el dinero para instalar su establecimiento de comestibles. El pequeño Kamehiro llegó una tarde y le anunció sin preámbulo alguno: Hong Kong, le aconsejo que vigile. Creo que usted va a encontrarse en grandes dificultades. Un policía secreto del continente ha llegado a la isla y me preguntó datos sobre usted y sobre la forma en que adquirí mi terreno. Es posible que ahora vaya a preguntar a otros negocios. Y le vi entrar en el edificio de H&H.
Ese detective no tiene el menor derecho a molestarle a usted, Kamehiro, aseguró Hong Kong. La transacción que hemos hecho por su terreno es perfectamente legal. En los días siguientes, Hong Kong recibió diversas informaciones sobre aquellos detectives y su trabajo. Todos los aspectos de su complicada vida de negocios estaban sometidos a una cuidadosa investigación. Personalmente no consiguió ver ni a uno de los detectives y de pronto desaparecieron y no volvió a saber nada de ellos. Lo único que sabía era que alguien conocía tantos detalles sobre sus actividades comerciales como él mismo. Y según sospechaba, los mismos eran notificados a Hawksworth Hale. Por un tiempo bastante prolongado, no le fue posible dormir tranquilo. En otro sentido, aquellos fueron tiempos de excitación, pues a no ser que todas las conclusiones a que habían llegado Nioxin y su nieto, después de cuidadosos estudios, fuesen equivocadas, Hawái tenía que hallarse a punto de una asombrosa expansión en todos los órdenes. Aviones que ya no se necesitaban para la guerra iban a transportar millares de turistas a las islas y se necesitarían numerosos nuevos hoteles para albergarlos. El día que comenzase aquella era de prosperidad, los constructores tendrían que recurrir a Hong Kong, puesto que él era quien poseía los terrenos. Pero a pesar de todo eso, adoptó la precaución de discutir el misterio de aquellos detectives con su abuela. Y ella le dijo: hay años en que debemos quedarnos quietos y esperar. Estos son años de esos. Ya sé que esa espera resulta muy difícil. Cualquier idiota puede hacer cosas, pero solo un hombre sabio puede esperar. Me parece que si alguien está gastando tanto dinero en investigar tus cosas, o bien te teme mucho, lo cual nos conviene, o está sospechando las perspectivas de unirse a ti, lo cual podría ser todavía mejor. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es esperar, que sea el otro quien tome la iniciativa. Si va a luchar contra ti, cada día que pase, te encontrarás más fuerte. Si va a unirse a ti, cada día que sobreviva, hará que esa unión le cueste más. Espera. Así, durante la mayor parte de 1946, Hong Kong esperó, aunque sin la confianza de su abuela que su abuela parecía poseer. La llegada de la correspondencia diaria le aterraba y se quedaba largos ratos mirando los sobres, preguntándose ansiosamente qué noticias le traerían. A los cables les tenía verdadero horror, pero conforme esperaba, reuniendo más y más fuerza, y al terminar el año, su mente se tornó más límpida y más sólida, su posición financiera. Entonces empezó a parecerse al hombre dorado de quien habían hablado los sociólogos. Hong Kong se consideraba un chino puro, pues su rama de la familia solo había casado con muchachas Hakka. Y si bien era cierto que existía un buen número de miembros del clan Qi que tenían mezcla de sangre hawaiana, portuguesa o filipina, él no era uno de ellos, lo que le daba un tranquilo, pero profundo orgullo. En 1946, Shigeo Sakagawa tenía 38 años de edad y era capitán del ejército de los Estados Unidos. Medía unos 70 metros de altura y pesaba 69 kilos. No necesitaba usar anteojos y estaba bastante mejor formado que su fornido padre, el ex campesino de Hiroshima. Su rostro era atrayente, su piel limpia y su intelecto rápido, lo cual le había destacado en los deberes de la guerra que le impuso. Las 3 citaciones y especiales que acompañaban a sus medallas militares hablaban de un valor que iba más allá del cumplimiento del deber, pero en realidad
le habían sido otorgadas por su extraordinaria capacidad para anticipar lo que iba a suceder. En el memorable desfile de la victoria por el Boulevard Kapiolani, el capitán Shigeo Sakagawa, que iba en tercera fila, marchaba con el paso firme, producto de tantas marchas forzadas en los campos de batalla de Europa. Sus hombros, acostumbrados a pesadas cargas, se abrían hacia atrás y miraba tranquilamente aquella comodidad en la cual no había sido acogido con aprobación al estallar la guerra. Pero cuando oyó los atronadores aplausos y alcanzó a ver a sus padres entre la multitud que les hablaba y reía feliz con ellos, experimentó la sensación de que la lucha había sido merecedora del terrible esfuerzo. Tadao yacía muerto en Italia y Minoru descansaba en una tumba en suelo francés. Goro estaba ausente en el Japón y la familia ya no volvería a estar toda junta jamás. Los Akagawa habían pagado un terrible precio para probar su lealtad, pero valía la pena. Sin embargo, cuando llegó a la casa familiar después del desfile y vio los retratos de Tadao y Minoru en la pared, se cubrió el rostro con las manos y murmuró: si nosotros los japoneses somos libres por fin, fueron ustedes quienes los han conseguido. ¿Y a qué precio? Por lo tanto, se sintió avergonzado cuando su padre tocó sus cruces y medallas y le dijo en su defectuoso inglés: como siempre digo, no mejores soldados que japoneses, ni más valientes. Yo no he sido valiente, papá, contestó. Lo que pasa es que tuve la suerte de adivinar lo que iba a ocurrir. ¿Y si lo adivinaste, por qué no escapaste?, preguntó Kamehiro sonriente. Porque soy japonés y tenía que quedarme. Me tragué el miedo y por tragármelo me dieron estas medallas. Todo Japón está orgulloso de ti, dijo Kamehiro en japonés. Me alegro de que el emperador sienta ese orgullo, dijo Shigeo, porque ahora me voy a ayudarle a gobernar a su país. La madre chilló en japonés. ¿Cómo? ¿Vas a irte otra vez? Goro ya está en Japón y todas las noches rezo por él. Ya no hay guerra, mamá, le explicó Shigeo, cariñoso, cogiéndola por la cintura. No estaré en peligro, como no lo estará Goro. No obstante, la señora Sakagawa llamó a su hija y al señor Ishii, y una vez que el dirigente laborista hubo inspeccionado cuidadosamente todas las puertas para asegurarse de que no había ningún jaole espiando, bajó las persianas y dijo en voz baja: lo que te dije la semana pasada es cierto, Kamehiro. No debes permitir que vaya al Japón otro hijo tuyo. Será asesinado igual que Goro, porque todo cuanto hemos oído es mentira. Japón está ganando la guerra y puede invadir Hawái en cualquier momento. Shigeo cogió a su hermana Reiko-chan por un brazo y le preguntó: hermana, ¿será posible que creas todas esas tonterías que dice tu marido? Tienes que perdonarle, explicó ella. Es que oye tantas cosas en esas reuniones. ¿Qué reuniones?, preguntó Shigeo. Aquella noche el señor Ishii y su esposa le enseñaron. Lo llevaron a un pequeño edificio al oeste de Nuanu, en el cual se celebraba una reunión a la que asistía un buen número de japoneses ya entrados en años. Un fanático líder religioso que había salido poco antes de un campo de concentración gritaba en japonés: todo cuanto les dicen sobre Hiroshima es mentira. La ciudad no ha sido tocada y Tokio no fue incendiada. Nuestras tropas están en Singapur y Australia. Japón es más poderoso cada día que pasa. El auditorio escuchaba atentamente y Shigeo vio que su cuñado, el señor Ishii, hacía movimientos aprobatorios de cabeza. Contra su propia inteligencia, Shigeo tuvo que reconocer que muchos de aquellos hombres no solo creían a aquel maniático religioso, sino que ansiaban creerlo. Cuando terminó la reunión, muchos de aquellos hombres ya maduros sonrieron tristemente a Shigeo, que a su juicio había combatido criminalmente contra Japón
y esperaban que cuando las tropas del emperador desembarcasen en Hawái, lo tratarían con benevolencia, puesto que había sido llevado con engaños a su traidora acción, como muchos otros jóvenes de Hawái. Cuando llegó el momento en que Shigeo debía partir para su nueva tarea a las órdenes del general MacArthur en Japón, su madre sollozó al decirle: si cuando llegues a Tokio hay lucha, no bajes del barco. Luego, recordando algo más importante, agregó: no vayas a casarte con una muchacha del norte de Japón. No queremos una Suzuben en la familia. Y yo, en tu lugar, me cuidaría también de las muchachas de Tokio, que son muy gastadoras. Tu padre y yo tendríamos mucha pena si te casases con una muchacha de Kyushu, porque no son para un joven de Hiroshima. Pero si encuentras una chica de Hiroshima, puedes casarte con ella. No creo que en Hiroshima reciban muy bien a un norteamericano, dijo Shigeo. ¿Por qué? Preguntó su madre. Por lo de la bomba. Shigeo, exclamó sorprendida la madre. Todo eso es una mentira. Hiroshima no ha sido tocada. Cuando Shig se reunió con su unidad y desfiló por las calles de Honolulu, rumbo al muelle, donde estaba atracado el transporte que los llevaría a Yokohama, era una apuesta figura, aunque él no se diese cuenta. Aquel día lo ignoraban todos, porque tenía solamente 23 años y todavía no había recibido su título de abogado en Harvard. Pero la punta de lanza de una revolución que estaba a punto de producirse en Hawái era un hombre severo e incorruptible, físicamente fuerte, y no conocía el miedo. Pero lo que era más importante para una revolución es que estaba mentalmente equilibrado y era un cerebro alerta y destacado. Al desfilar, pasó sin que ni él ni el otro se dieran cuenta frente a Hawksworth Hale, que caminaba por la calle Bishop rumbo a El Fuerte. Y si en ese momento Hale hubiera tenido la visión de detenerlo y asegurarse la colaboración de Shig Sakagawa, El Fuerte seguramente habría podido conservar todas sus prerrogativas. Además, si Hale, como dirigente del Partido Republicano, hubiera enrolado en sus filas al joven capitán y a medio centenar de jóvenes japoneses como él, el republicanismo en Hawái habría sido asegurado para siempre. Y una combinación de la inteligencia comercial jaole y la laboriosidad japonesa hubieran compuesto una fuerza que ningún adversario hubiese sido capaz de vencer. Pero en ese momento era imposible que Hawksworth Hale imaginase semejante unión. Y al cruzarse con el desfile pensó: si vuelvo a oír una palabra más sobre los heroicos muchachos japoneses que ganaron la guerra para nosotros, vomitaré. ¿Dónde está mi hijo Bromley? ¿Dónde están Harry Yanders y Jimmy Whipple? Ellos también ganaron la guerra y han muerto. La multitud congregada en las veredas de la calle Bishop aclamaba a la tropa de muchachas japoneses y aquel momento de la historia se perdió. Hawksworth Hale se dirigió a El Fuerte y Shigeo Sakagawa al transporte que lo llevaría al Japón. Hong Kong, que avanzaba por la calle Bishop en dirección opuesta a las tropas, encontró a Kamehiro, que saludaba orgullosamente con la mano a su hijo, y le preguntó: ¿cuál de ellos es Shigeo Kamehiro? Aquel que tiene tantas medallas, contestó el orgulloso padre. Me gustaría conocerlo personalmente, dijo Hong Kong. Cuando la tropa rompió filas en el muelle, Kamehiro se acercó a su hijo para decirle: este señor es Hong Kong, un buen amigo. Me prestó el dinero para instalar mi negocio. Con evidente gratitud, Shigeo extendió su mano y le dijo: fue usted un valiente, señor Ki, al prestarle ese dinero a mi padre durante la guerra, sin garantía alguna. Hong Kong contestó inmediatamente: es probable que usted no lo sepa, pero durante la guerra cometí un estúpido error de pronunciar un discurso contra los japoneses. Después me avergoncé de lo que había hecho y traté de subsanar mi falta.
Ya lo sé, dijo Sheikh. Mi hermana me lo contó. Pero la guerra es la guerra. Las cosas andan mucho mejor ahora, replicó Hong Kong. Lo que deseaba decirle Shigeo es que cuando vuelva a Honolulu tiene que ir a la universidad. ¿Le gusta la abogacía? Si obtiene el título de abogado, es posible que yo tenga trabajo para usted. Usted tiene muchos hijos, señor Hong Kong. Sí, pero ninguno de ellos es japonés, rió Hong Kong. ¿Así que quiere un japonés para esos trabajos? Claro, ustedes van a ser quienes gobiernen Hawái. Shig estudió atentamente al chino y preguntó, ¿cree usted realmente que habrá cambios? Y fantásticos, respondió Hong Kong. Y quiero tener a mi lado a un hombre joven y listo como usted. Es posible que yo no trabaje para nadie, dijo Shig, pero todos necesitamos amigos. Eso también es bueno. No hay nada mejor que tener amigos. Cuando el capitán Sakagawa embarcó en el transporte, se sintió completamente norteamericano. Había probado su valor y Honolulu lo aceptaba ya cordialmente. Ahora un chino quería que él fuese su colaborador. En un sentido, ya era un hombre dorado, tanto por los valores occidentales como por los orientales, pues aunque le alegraba su flamante norteamericanismo, también le enorgullecía ser un japonés de pura sangre.